El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa, bienvenidos a este espacio de opinión de Mega Noticias. Gracias por su compañía, saludando a Eduardo Manzanares, nuestro analista de casa, que juntos estaremos hablando de este tema complicado. Van 11 años de discursos, Eduardo, 11 años de promesas de justicia y de verdad, 11 años de estas familias, de los 43 jóvenes estudiantes de la Isidro Burgos, que no se sabe más que de 3 casos concretamente que se ha comprobado que sí hubo restos de 3 de ellos, pero no se sabe finalmente dónde están, qué pasó, qué manoseado el tema. Y me parece que esto sí hay quien le ha sacado jugo a esto, y especialmente han sido los políticos, estimado Eduardo. Te saludo con gusto, Raúl. Sí, 11 años de un evento que no debió haber sucedido. La desaparición, primero, de estos 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y déjame retomo un poco la historia, Raúl, porque para empezar, los jóvenes no debieron haberse subido a estos autobuses, no debió haber habido un militar infiltrado en uno de estos camiones secuestrados, a donde fueran. Y sí, el uso político de la tragedia ha sido, lo primero en la orden del día. Se utilizó por parte del gobierno peñista, se utilizó como parte de la oposición, por parte del grupo de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, se usó por parte de Morena ya en el poder, se sigue utilizando el tema para fines meramente políticos. Sin embargo, sigue permanente en el escenario, Raúl, no lo puedo yo omitir, la parte social y humana. ¿Y por qué la parte social y humana? Carambas, porque son mamás, son papás que perdieron a sus hijos y que quieren encontrarlos. La consigna política de vivos se los llevaron, vivos los queremos, esa es una consigna política y que luego pues hablaré precisamente de esta unión, pero lo que quieren realmente pues es saber en dónde quedaron sus hijos, los restos de estos jóvenes, porque es imposible, sería muy difícil de creer que estén desaparecidos, aunque esa haya sido la etiqueta oficial desde los tiempos de Murillo Karam al frente de la Fiscalía General de la República, antes la Procuraduría General de la República, Raúl. Obviamente se busca una justicia efectiva, eso lo sigue siendo social. Buscan la reparación material y simbólica y las garantías de que no se pueda repetir un evento de esta naturaleza. Y obviamente lo que piden pues es abrir archivos y romper el silencio militar. Punto. No hay otro punto neurálgico desde mi perspectiva en la parte social y humana, Raúl, porque es muy válido que el clamor, el reclamo de mamás y papás que buscan a sus hijos, bueno, pues que les diga el gobierno dónde están. Claro, a ver, es que hiciste un gran resumen y abordaste muchas aristas de este gran tema, y que finalmente coincido completamente contigo en el tema de que hay políticos y hay grupos de interés que han capitalizado esta tragedia, y que los únicos que siguen con las grandes dudas de dónde quedaron sus hijos son precisamente los 43 o las familias de estos 43 jóvenes desaparecidos. Pero deja presentar algún tipo de resumen después de 11 años y que me parece que vale la pena sí reflexionar sobre esto. Hasta el momento no hay una sola sentencia. Hay señalados, hay acusados, pero no hay ni una sola sentencia de este asunto. Hay procesos abiertos, de alguna forma, hay reaprehensiones, hay liberaciones, hay amparos, hay un sinfín. Aquí el tema jurídico ha estado para arriba y para abajo, ¿sí? Y que es una muestra, es un espejo precisamente de este nivel de falta de certeza jurídica que tenemos en el país, aderezado por una serie de elementos que han estado
presentes a lo largo de estos 11 años. Aquella verdad histórica que en el gobierno de Peña Nieto intentaron imponer para poder cerrar el caso que, como tú bien dices, fue utilizado por la oposición, por López Obrador, por Morena, precisamente para golpear al gobierno de Peña. Y esa verdad histórica que finalmente, sí, bueno, se fue desmoronando en cierta forma, porque luego, supuestamente, la versión que da la Comisión de la Verdad, que fue creada por el gobierno de López Obrador con el ofrecimiento de llegar a la verdad y a la justicia, finalmente coincidió con muchas de las cosas que se habían dicho en la verdad histórica. Entonces, esa verdad histórica que luego vino sustituida por el crimen de Estado, que finalmente fue lo que determinó la comisión que se creó en el sexenio pasado, pues la verdad es que desmontó a medias la verdad histórica, ¿sí? No estoy convencido porque, a fin de cuentas, lo único que esta Comisión de la Verdad y Justicia para el caso Ayotzinapa, que encabezó es Alejandro Encinas, que por cierto, vale la pena echarle un ojo, Eduardo, al artículo que publica hoy en el Universal, periódico Universal, precisamente Alejandro Encinas, queriendo de alguna forma justificar también lo que, a fin de cuentas, cuando él da a conocer ese reporte de la Comisión de la Verdad y que implicaba a muchos militares de alto rango, finalmente luego cambiaron las cosas. O sea, resulta que lo que da a conocer esta comisión no le gustó al expresidente López, y eso desmontó muchas de las órdenes de aprehensión que había contra militares de alto rango. Entonces, a ver, está manoseado el asunto, como tú bien lo decías, en un tema de intereses, en un tema de falta de justicia, en un tema de muchas manos adentro de este asunto y muchos grupos de interés. Así es, y es ahí donde pasa de lo social y humano, de lo que hablaba al inicio en mi primer comentario, a lo político. Desde el momento en el que se acusa un crimen de Estado, fue el Estado, recordarás, hace 11 años hizo tendencia en todas las redes sociales, ahí entra el factor político. Y después, bueno, pues el uso que le da. Y sí, pasamos de la verdad histórica de Murillo Karam a la verdad histórica de Alejandro Encinas, porque para mí era prácticamente lo mismo y el resultado es el mismo, Raúl. No se sabe si fue un incendio en el basurero o no, si los cremaron en el basurero o no. A final de cuentas es que estos 43 estudiantes, bueno, excepto los 3 ya identificados, fueron secuestrados, fueron masacrados, fueron desaparecidos, y esto fue la conclusión a la que llegaron ambas administraciones, tanto la administración Peña como la administración López, y fueron las verdades históricas de ambos personajes aquí ya mencionados, Raúl. Entonces, esto, pues a final de cuentas y a la postre, nos lleva a decir que no se ha esclarecido la verdad, y dudo mucho que se esclarezca. ¿Por qué? Porque entonces tendría que abrir el ejército mexicano todos sus expedientes completamente abiertos y transparentes, y no va a estar dispuesto el gobierno federal para hacerlo. ¿Por qué? Pues por toda la fuerza que desde la administración pasada le han dado a la Sedena y que la administración actual le sigue dando a la Sedena. Entonces, simplemente no se va a permitir el gobierno federal que haya más dudas sobre otra de las instituciones clave del Estado mexicano, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Imagínate, la Marina quemadísima con el tema del huachicol fiscal, y ahora imagínate que abran todos los expedientes relacionados al caso, el Ejército Mexicano, pues ahora sí que las dos instituciones más fuertes pues estarían en entredicho.
Sí, de por sí ya lo están, ¿no? Pero sobre todo también en la administración de López Obrador, que como tú bien dices, se le dio todo el poder al ejército, y cuando se trata precisamente de las Fuerzas Armadas y esta idea de que sucedió en el sexenio pasado, donde se les dio todo el poder más allá de sus actividades que les corresponden, sí, a toda la actividad de carácter civil, sí, que es lo que vimos y que lamentablemente contamina todo esto. Efectivamente, mira, saldos. Sí, hasta el momento hay 8 soldados procesados por desaparición forzada, por delincuencia organizada y desde luego con algunas liberaciones que ha habido y unas recapturas que ha habido. Luego, Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República en el tiempo de Peña Nieto, que hoy está precisamente en prisión domiciliaria en su casa por su edad. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Por qué él está detenido? Es precisamente porque supuestamente se encubrió la tortura. Y esto de alguna forma lo implica en un delito por el cual se encuentra detenido. José Luis Abarca, ¿te acuerdas tú de José Luis Abarca? Así el es. que fuera el alcalde de Iguala, que parece que, híjole, muy complicado ese inicio, que aparentemente fue el que mandó detener supuestamente a los jóvenes, se armó la trifulca, luego la otra versión de que si uno de los camiones traía droga y que fue un conflicto entre 2 bandas rivales, los rojos y los no me acuerdo cómo se llamaban los otros, sí, y finalmente José Luis Abarca, que ya fue exonerado del tema de Ayotzinapa, pero que sigue detenido por otros delitos, porque el tipo es un pillo, ¿sí? Entonces, de alguna forma, sigue detenido. Y Tomás Herón, este hombre que era el director de precisamente la Dirección de Averiguaciones, de la misma Fiscalía, que está acusado por unas grabaciones de que estaba torturando a unos de los detenidos para sus declaraciones y que él finalmente ha declarado que nunca lo torturó, sí lo amenazó, reconoce, eso le dijo en una entrevista a la BBC hace un año aproximadamente, y que se mantiene en Israel en espera de que pueda ser extraditado por la petición del gobierno mexicano. Es decir, el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum sí siguen empeñados en que estos funcionarios sigan detenidos en la cárcel. Sin embargo, vale la pena señalarlo, sí, que tú lo decías muy bien. Con el reporte de Alejandro Encinas de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, sí implicaba a por lo menos 28 militares, algunos de ellos de alto rango, y eso no gustó, y por eso siguen los padres de los 43 solicitando que se abran esos expedientes militares que tú has señalado, que son 800 carpetas de investigación, no es algo menor, y que hasta el momento se sigue solicitando que se abran estos expedientes, cosa que no ha ocurrido. Así es, y otra de las mentiras grandes de López Obrador al decir es que ya se abrieron, ya se les dieron los expedientes a los padres de los normalistas. Bueno, pues si tú entregas una hoja de 350 palabras y de las cuales están testadas pues cerca de 345, pues obviamente no se va a entender absolutamente nada. Y mira, qué importante lo que acabas de decir, Raúl. A ver, los que conocemos un poco el sistema militar de cualquier país, los soldados están para cumplir órdenes, para eso son entrenados. Ni siquiera educados, Raúl, para eso son entrenados para cumplir órdenes. El que 8 soldados estén presos quiere decir que cumplieron órdenes de un superior. Ellos no están entrenados para decir, discúlpeme mi general, discúlpeme mi comandante, pero ¿qué cree? No le voy a hacer caso. ¿Cómo me está pidiendo que usted que secuestre unos chamacos estudiantes? Usted está loco, no lo voy a hacer. Simplemente lo hacen, porque si no lo hacen les va muy mal. Y estos, un general, pues obviamente le puede dar órdenes a un comandante y demás, todo lo que es la cadena de mando, Raúl. Entonces, por eso es importante que estos cabezas de mando
también rindan cuentas a la autoridad y a la justicia mexicana y a la justicia para los padres y las mamás de los estudiantes de Ayotzinapa, porque una vez más no nos podemos quedar en el te doy tantito para que te calmes, porque esto no se va a calmar, al menos que se abran los expedientes, al menos que se esclarezca qué realmente fue lo que sucedió antes del asesinato de estos jóvenes. Para mí, bueno, el gobierno le va a seguir llamando desaparición, pero pues es imposible que sigan desaparecidos, ¿no? Es el asesinato de los 43 estudiantes y se tiene que saber a final de cuentas la verdad. No, insisto, no creo que al gobierno actual, ni al que viene, Raúl, estos son de los temas en el que nunca, lamentablemente, se va a saber la verdad y probablemente en 11 años, bueno, pues se siga discutiendo qué fue lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa. Sí, quizás va a quedar como una fecha, estas fechas como la de el 2 de octubre, como todas estas fechas que finalmente quedan en la historia en este asunto y que finalmente va a formar parte de esa, pues de este espejo de impunidad que tiene nuestro país, donde vimos todo un proceso de poder judicial, donde hay implicados, es una gran trama, donde hay muchos actores involucrados y donde también hay muchos intereses generados. ¿Por qué? Porque a partir de esta tragedia de las 43 familias que buscan a sus hijos, muchos otros organismos, muchas escuelas normales, muchos organismos se han venido o se han sumado desde luego a esta movilización con sus propios intereses. Mira, ayer mismo, en este camión que vimos que estrellaron contra la puerta del campo militar número 1, muy simbólico, desde luego un hecho, me parece que son hechos que van marcando la historia de este asunto. Y desde luego también personajes como Alejandro Encinas, que hoy trabaja en el gobierno de Claudia Sheinbaum, me parece que también tiene mucho conocimiento y se vio él amarrado de manos porque a López Obrador no le gustó, ¿sí?, lo que se había determinado. Entonces, me parece, no está fácil, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha ofrecido lo mismo que ofreció Peña, lo mismo que ofreció López y ahora de alguna forma pues se está ofreciendo exactamente lo mismo con la posibilidad, pues cada día más complejo, ¿no?, de poder determinar qué pasó con estos 43 jóvenes allá en el estado de Guerrero. Así es, y déjame Raúl, le pongo un punto más, una vertiente más a este tema, que es el exabogado de los padres de los normalistas, hoy que forma parte de la ponencia nada más y nada menos que del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque tiene también dos opciones, Los padres o un grupo de padres, desde mi punto de vista, lo están viendo como una oportunidad de poder tener acceso más pronto a determinaciones de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, por el otro lado, que es el otro pensamiento que pudiesen llegar a tener los papás, pues es más dilación en los temas y pues que se sigan acumulando las peticiones y las exigencias en los cajones de la injusticia mexicana. Entonces, ese es un punto también el ingreso, ¿no? La parte de la lectura político-institucional y la gobernabilidad y la narrativa. Estas dos posibilidades que yo le veo con la incursión del exabogado de los papás a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para muchos una esperanza de que se acabe con toda esta burocracia jurídica que ha tenido y por otro lado pues, la posibilidad de intereses. En fin, historia que sigue caminando y que lamentablemente hoy, 11 años después, seguimos preguntando lo mismo. ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? ¿Qué pasó? Gracias, Eduardo. Así es. Gracias a ti, Raúl. Muy bonito fin de semana. Igualmente, ahí tiene usted el tema 11 años de Ayotzinapa y desde luego seguimos preguntando lo mismo, sin verdad y sin justicia. Vamos a hacer desde luego una pausa, regresamos inmediato porque hay mucha más información aquí en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías.